auditorio y los que están a través de las redes sociales. Está el espacio de nuestro altar familiar, pero también el primer día del ayuno de Daniel. Amén. ¿No le parece que no hay mejor tiempo para presentar esta primicia? Hoy reportó el Ministerio de Salud el mayor día de nivel de contagios del COVID, de toda la pandemia. Hace casi 2 años, hoy es el mayor día de contagios. ¿Necesitamos o no de Dios? A veces no queremos las enfermedades, y quién las va a querer, pero no vemos qué es lo que Dios nos está diciendo a todo el planeta y a todo el género humano. Vamos a orar, vamos a recibir su palabra. Vinimos a orar. Sabe, ahora que estábamos en esas peticiones, yo me acuerdo, va a ser 2 años, el menor de mis hijos, mis 2 hijos mayores ya son abogados. Mi hijo segundo prácticamente es teólogo y empezó un magíster en la Valle, pero el menor quería comunicación del diseño gráfico, y aquí en Cali solamente hay 2 lugares, y uno de los 2 lugares es una universidad privada muy cara que a nuestro hogar se nos escaparía del todo pagar 7 millones o más por semestre, pero Dios lo hizo. Hace 2 años yo eché mi hoja ahí, hasta escribí con la mano izquierda porque mi letra es muy conocida, entonces para que no se dieran cuenta que era yo. Pero a todos los que tuvieron esa hoja y clamaron, Dios los usó. Mi hijo ya pasó al 5º semestre. Le han dado el programa Pilos, aun cuando él no lo ha optado por tomar, por tener un promedio de 4.9, 4.8 de nota en una universidad que para él era imposible. Vamos a orar. Amén. Necesitamos de Dios. Mire, estos días he enterrado tanta gente y no es de COVID, pero se llegó el día de nuestra carrera. Vamos a orar. Poderoso Dios, levantamos las manos delante de tu presencia. Te glorificamos, Señor. Te bendecimos por darnos el privilegio de haber iniciado este ayuno, de presentarte esta primicia, Dios. Tú nos has dado lo primero y lo mejor a nosotros, tu regalo inefable y maravilloso que es Cristo. Y hoy nos permites, Dios, darte el primer tiempo de este año para, Señor, humillar nuestro rostro y buscar tu presencia. Hemos venido a oír tu palabra. Háblanos, precioso. Tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. Amén y amén. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor con una ofrenda de aplausos? Nuestras iglesias no son teatros, los templos no son teatros, pero aplausos los damos al único que los merece. Tome asiento usted que está aquí. Quiero empezar contándoles de un hombre que fue discípulo del apóstol Pablo, que de verdad nunca vio a Jesús en persona. Conoció a Jesús como lo conocemos usted y yo. Se llamaba Lucas. Es posiblemente el único autor de la Biblia que no era judío. Y Dios lo usó para escribir 2 tomos o 2 tratados de una obra. Su obra fue dirigida a alguien que él llamó Teófilo. Eso en griego es teos y filo, que significa amigo de Dios. Seguramente un nombre simbólico para ocultar el verdadero personaje que había detrás del nombre Teófilo. ¿Por qué?
Él lo llama excelentísimo, las nuevas versiones lo llaman muy distinguido. Ese título no se le daba sino a gobernadores como Festo y Félix en el libro de Hechos. Solamente se le daba al César, a los senadores, a los procuradores y a los gobernadores. Ese era el nivel de Teófilo. Lucas escribió 2 tomos de una obra. El primer tomo es el Evangelio de Lucas. Yo le voy a pedir que vaya conmigo a Lucas capítulo 24. Vamos al último capítulo 24. Cuando uno trabaja el griego, leer el griego en Lucas y en Hechos es muy agradable. Primero, todos los que estamos aprendiendo el idioma, porque los idiomas nunca se terminan de aprender, ni siquiera el nuestro. Es muy agradable. Lucas era una persona supremamente letrada, era médico, pero no era lo único que hacía. De hecho, lo llamamos historiador porque el único libro histórico del Nuevo Testamento lo escribió él. Conocía la navegación muy bien, pero era un gramático tremendo. El mejor griego de todo el Nuevo Testamento está aquí. Tiene Lucas capítulo 24. Yo quiero que usted abra bien los ojos y mire el versículo 49. De manera introductoria les estoy diciendo que el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos son una sola obra en 2 partes o en 2 tomos o en 2 tratados. Que el instrumento humano que Dios usó para escribir esta obra fue un médico discípulo del apóstol Pablo llamado Lucas. Tiene Lucas capítulo número 24. Vamos todos con el verso número 49. Hágame el favor y usted lo escribe en el chat. Estamos apenas en la introducción. Lucas 24, 49. Si lo tiene y está en el auditorio, dígame un fuerte amén. Si usted está en la red social, escriba Lucas 24, 49. Vamos todos en voz alta y fuerte conmigo. 1, 2, 3. He aquí, yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y dice el verso 50: y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, ¿qué hizo el Señor? Los bendijo. ¿Cuántos creen que Dios nos sigue bendiciendo? Que Jesucristo en esta noche nos bendice. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado ¿a dónde? Arriba, al cielo. Ellos después de haberle ¿qué? Adorado. Dígale a su vecino: solo se adora a Dios. Vamos, dígale: solo se adora a Dios. Por eso Jesucristo es Dios. Ellos después de haberle adorado volvieron ¿a dónde? A Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así termina el primer tomo de esta obra. Vamos al segundo tomo, Hechos capítulo 1. Y veamos los secretos de Hechos capítulo número 1. Diga conmigo: los secretos de Hechos capítulo 1. Cuando Lucas escribió esta obra no sabía que lo que él estaba escribiendo iba a pasar a ser la Biblia. La única Biblia que Lucas conoció fue el Antiguo Testamento. No supo que estaba escribiendo la Biblia, pero él escribió este primer tomo. Así lo termina, con una promesa. Y mire cómo empieza el segundo tomo. Tiene Hechos, vamos a leer desde el 1 hasta el 5. Capítulo 1 de Hechos, versículos 1 al 5. No le llame a este libro Hechos de los Apóstoles. No es un buen título.
Los apóstoles aparecen todos en este capítulo 1. De resto, solamente ustedes irán a mencionar a Pedro, a Juan y a Pablo. Entonces no son los hechos de los apóstoles, son los hechos de Dios, son los hechos del Espíritu Santo. Y empieza así el segundo tomo. Y nos va a dar 3 secretos en el inicio y comienzo de la iglesia. 3 secretos. Mucha gente dice: yo fundé esta iglesia. ¿Será verdad? Claro que Dios ha usado hombres y mujeres para fundar iglesias. Pero veamos bíblicamente 3 secretos en el arranque de la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén. Dice el verso 1: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El primer tratado es lo que usted conoce como el Evangelio de Lucas. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas que indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque cuán ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La iglesia de Jesucristo, la promesa que Jesucristo dio para arrancar su iglesia, una palabra dada a Pedro, que sobre la declaración de Pedro, esa sería la roca en la que él fundamentaría su eclesía, es decir, su asamblea, los llamados de afuera, los pasados de las tinieblas a su luz admirable. Y hecho nos va a dar el primer secreto que hizo Jesús para fundar la iglesia, para arrancar la iglesia, especialmente aquella iglesia de Jerusalén que fue llamada iglesia primitiva, y muchos idealizan, con muchas virtudes, pero que también experimentó unos problemas. Al estudioso de la palabra, desde el capítulo 1 hasta el capítulo número 6 va a encontrar por lo menos los primeros problemas que tuvo la iglesia de Jerusalén. Pero una iglesia maravillosa. Y es que Jesucristo no arrancó la iglesia con un piano, ni con un arpa, ni con un shofar. Y es que Jesucristo no fundó su iglesia con una cortina, un local, ni siquiera con mucha gente. Jesucristo establece su iglesia con una promesa. Mire el versículo que le pedí leer al principio. 3 secretos. El inicio de la iglesia de Cristo en Jerusalén, que pasaría a toda Judea, que pasaría a Samaria, que pasaría al mundo gentil, a Siria, y luego a lo que hoy en día es Turquía, que trastornaría el continente europeo, afectando a España y de hecho al continente americano. Se inició con una promesa. Por lo tanto, la obra es de Dios y no es del hombre. Ponga la mano en el pecho y diga: la obra es de Dios y no es del hombre. Nosotros servimos en la obra.
Pero el dueño de la obra es ¿quién? ¿Quién es el dueño de la obra? Volvamos a Lucas 24:49. ¿Se acuerda que lo leímos? ¿Cuál fue la promesa? He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde el alto. La iglesia de Cristo es establecida en Jerusalén con una promesa. Cuando alguien va a vender un inmueble, debe hacer una promesa de venta. Cuando alguien se va a casar, lo normal es que primero pida el matrimonio. En estos días mi hijo le pidió a su novia y le dio un anillo. Fue algo maravilloso, muy bonito. El matrimonio no será sino dentro de varios meses después. No es que se vaya a casar ya, pero esa es una promesa. Cristo inició su iglesia con una promesa, y esta es la promesa. Hechos 1:5, ¿lo quiere leer? No hay iglesia de Cristo, no hay grupos de Cristo, no hay eclesía si no nos sentamos en la promesa del Señor. No es el circo, no es el salón rosado de la novia, no es el juego religioso. La asamblea de Cristo nace con una promesa. Y no hay iglesia que esté bien fundada si no arranca por aquí. Vamos, Hechos 1:5, léalo conmigo. Vamos al segundo tratado, Hechos 1:5, 1, 2, 3. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dice el Señor, les conviene a ustedes que yo me vaya. Y lo leímos allí en Lucas 24. El Señor se fue, y lo vamos a leer aquí en Hechos 1. Y fue arrebatado a los cielos después de la resurrección, de haber permanecido 40 días, y se sentó a la diestra del Padre. Pero no nos dejó solos, dejó un parácletos como Él, dejó un consolador, dejó el guiador, dejó el agios nauma, dejó el Espíritu Santo. La promesa con la que debe fundarse la iglesia es con el Espíritu Santo. Es la época del Espíritu Santo. No es tan opcional como algunos lo ven el bautismo con el Espíritu. No es para dejar de último la llenura. Es prioridad uno para Cristo. Les digo, no se muevan de Jerusalén. No me hagan nada. Y nosotros decimos, no, el hermanito es nuevo, que por lo menos lave el baño. Y nosotros decimos, no, ese canta bien, que se suba. Pero la promesa consiste en esto: la iglesia de Jesucristo debe estar compuesta por individuos que fueron llamados de lo vil y lo menospreciado del mundo, de las mismas tinieblas, que nacieron de nuevo por la obra del Espíritu Santo y que ahora son la casa y la habitación del Espíritu Santo. Para ser iglesia de Cristo tenemos que haber sido investidos del poder de lo alto. No puede ser gente en un circo siendo entretenida. Tenemos que visitar los pastores, pero no voy si no me visitan. No, este no es el jardín infantil, mi primera cana. No.
Somos los hombres, las mujeres, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos mayores, nacidos otra vez por la obra de arriba, por la obra del Espíritu Santo, los nacidos del agua y del Espíritu. Sin el ministerio del Espíritu Santo, iglesia no existe. Puede que tengamos un club religioso y está llenita la bodega y todo derechito para el infierno. Pero la iglesia de Cristo descansa en una promesa. La promesa que Dios dio a la humanidad a través de Joel, que en los postreros días derramaría de su espíritu sobre toda carne. Que nuestros ancianos, nuestros muchachos, unos soñarían sueños y otros verían visiones. Que los esclavos y las esclavas entrarían en la época de la libertad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La época de hombres, mujeres, de pequeños y grandes que conocen que es de su interior que corren ríos de agua viva. No palabra y letra. De un conocimiento solamente a nivel cognitivo que llevaría casi a un nivel satánico, sino la palabra que ha pasado de un logos a hacerse un rema, una carne en nuestra vida. El primer secreto que enseña Hechos 1 y de hecho todo el libro de Hechos es que no eran los hechos de los apóstoles, eran los hechos del Espíritu Santo. No era la estrategia la que añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Era el Señor el que añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. El que corrigió a Pedro, el que corrigió a Pablo, porque Pablo no era Dios, un gran siervo de Dios, fue el Espíritu Santo. Fue el que le dijo: no, señorito, no más Turquía, se me pasa al frente a Macedonia. El que dirigió fue el Espíritu Santo. Primer secreto: la iglesia descansa en una promesa, y la promesa es que somos investidos del Espíritu Santo. La iglesia sería bautizada con el Espíritu Santo. La iglesia que es bautizada en agua debe ser bautizada con el Espíritu Santo. Y no es que yo me caiga hacia atrás y me dé un totazo. No es que siento así ¿cómo es que dicen con Amparo Grisales? El erizómetro. No. Es la presencia del Espíritu. Pregunto, ¿usted ya fue bautizado con el Espíritu Santo? No es caer, tiene dos evidencias: hablar en lenguas y la señal de fuego. No es que yo enrede la lengua o repita las palabras que le oí a otro. Es que en un milagro maravilloso, como un viento fuerte, como lenguas repartidas de fuego, yo experimente y viva en mi vida los ríos de agua viva. Y hable lenguas angélicas, humanas, lenguas que no entiendo, y que por don del Espíritu Santo yo misma u otro debe interpretar. Número 2, segundo secreto. Vamos a Hechos capítulo 1, desde el versículo 6 hasta el versículo número 11. Los secretos de Hechos 1. La iglesia de Cristo descansa en la promesa de que sería bautizada con el Espíritu Santo. O sea que la iglesia, aparte de ser bautizada en agua, debe ser bautizada ¿con qué? ¿Con qué debe ser bautizada? Con el Espíritu Santo. No hay iglesia de Cristo sin bautismo.
Esos que demoran 20 años para proceder al agua están demostrando que no son en verdad nacidos de nuevo, que simpatizan, que necesitan nacer de nuevo. Pero además de ser bautizados con agua, tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo. Si usted no lo ha sido, esta es la época perfecta. Aquí está Él, el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Juan bautizó con agua, Cristo bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Nosotros los pastores humanos lo bautizamos con agua, pero Cristo lo bautiza con el Espíritu Santo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Secreto número 2. Primer secreto: la iglesia es un pueblo que nace bajo una promesa. Es un pueblo que recibe la promesa de ser bautizado no solo con agua, sino con el Espíritu Santo. La iglesia de Cristo es la portadora de la gloria de Dios. Es la predicadora del dinamis de Dios. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. No se muevan de Jerusalén. Para ser la iglesia necesitan poder. La iglesia de Cristo no es el jardín mi última cana, ni donde me entretienen y me visitan. Es la congregación de gente que era enemiga de Dios, que nació de nuevo, que fue bautizada con el Espíritu Santo y por lo tanto recibió poder. ¿Para qué? Para testificar. Levante su mano derecha y diga conmigo: pueblo poderoso. Vamos, diga: pueblo poderoso, para ser testigos con denuedo, con valentía, con parresia. Aquí está el arma. Aquí está el poder de la palabra. ¿Por qué no debían moverse de Jerusalén? Porque Cristo no estaba intentando fundar un religare más, una religión más. Cristo no estaba intentando llenar el templo de Jerusalén. La voluntad de Dios es que todos en este planeta procedan al arrepentimiento. Por eso cuando Pablo pisó Tesalónica, trastornó todo. Por eso cuando Pablo, el calvo, con Silas y Timoteo entraron a Filipos, esa ciudad llena de militares amargados se convirtió en la gran Filipos que sostenía
los varones de Dios. Por eso cuando Pablo va a Corinto, donde había 1000 prostitutas sagradas para tener sexo, Dios le dijo: no temas, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Por eso cuando Pablo entró a Éfeso, se cayó la adoración a Diana o Artemisa, se cayó el templo de Diana. Por eso el preso en Roma le tumbó el trono a Nerón, porque no era Pablo, era Silas, era Timoteo, era Priscila, era Aquila, era Aristarco, un grupo de hombres y mujeres que no estaban jugando al jueguito religioso, iban con el poder de Dios. No había enfermo que quedara así, no había endemoniado que quedara poseído, no había amargado que no fuera libre. Europa se rindió a Cristo. La verdadera iglesia es poderosa para testificar por el Espíritu Santo. Levante sus manos, deje declarármelo. Pero recibiréis poder, pero recibiréis dinamis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y van a predicar en Cali hasta el último rincón, en el valle. Van a trastornar este país, se van a tomar el continente y llevarán mi palabra, ustedes y sus generaciones, hasta lo último de este planeta. ¿Entiende los secretos? Una promesa, un poder. Número 3, Hechos 1:12. Si lo tiene, deme un fuerte gloria a Dios. Los secretos de Hechos 1. Se va el Señor, asciende, y quedan con una palabra: Cristo vuelve. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, o sea, de un sábado. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban 1 Pedro, 2 Jacobo, 3 Juan, 4 Andrés, 5 Felipe, 6 Tomás, 7 Bartolomé, 8 Mateo, 9 Jacobo hijo de Alfeo, 10 Simón el celote, 11 Judas hermano de Jacob. ¿Cuántos apóstoles eran? ¿Cuántos eran? 12. ¿Cuántos hay ahí? 11. Esta es la razón. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como ¿cuántos? Como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Se refiere al Iscariote, que fue guía de los que prendieron a Jesús, es decir, que traicionó al Señor, lo vendió por 30 piezas de plata. 17. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, con las 30 piezas de plata, según dice Mateo y lo dice Lucas, se compró, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, porque el hombre se ahorcó, se levantó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. El relato de Mateo 27, el relato de Lucas.
ser el apóstol 12. Era el tesorero, no lo puso el diablo, lo llamó Cristo. Pero el hijo de perdición cumplió la escritura, vendió al Señor. Y dice Pedro, verso 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamó en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos. Ese es el Salmo 109:8, no lo voy a leer por factor tiempo. Sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Tercer secreto de Hechos 1. El primero, una iglesia que nace en la promesa, una iglesia no que una parte, sino que toda es bautizada con el Espíritu. Una iglesia poderosa, no para payasear, sino para testificar, para predicar, para adelantar el reino por el Espíritu. Pero una iglesia que decidía en oración. Pedro se para y dice: Judas se ahorcó. El médico Lucas, como profesional, describió casi la necropsia, de Judas. No son dos relatos, es el mismo relato por dos personas. El de Mateo, que dice Judas se ahorcó. El del médico dice, obviamente el cadáver de Judas nadie lo bajó. Un cadáver gana peso, la cuerda se rompió, por la cabeza se cae y se revienta. Fue muy triste. Pero esa fue la decisión de Judas. No solo la traición, sino, perdóneme, la estupidez de estar delante del rey que lo podía perdonar y lo único que se le ocurrió fue suicidarse. Pero el hombre se murió, definió su destino. Pero ese oficio lo había entregado Dios, y Dios debía poner el sucesor, que no es Pablo. Pablo es el apóstol 13. Si usted lee Romanos 16, va a tener el apóstol 14, el 15. Yo no sé si la cuenta va por 10,000. No todo el que tiene un carro lujoso y dinero es un apóstol. Un apóstol es un enviado, es uno que abre iglesias. La mejor palabra hoy en día es misionero, pero no esos viajeros de turismo, sino los verdaderos, los que descienden como Pablo y se quedan en Corinto 1 año y 6 meses, los que descienden como Pablo 2 años y medio, casi 3 años en Éfeso, oliendo a oveja, o allí en la cultura, sin dañarla, pero poniendo el reino, poniendo la vida y trastornándolo todo y fundando la iglesia. ¿Quiere leer conmigo un hermoso versículo? Si hay un secreto que enseña Hechos, es que sin el bautismo del Espíritu Santo, es que sin el poder del Espíritu Santo y sin una vida de oración, no hay iglesia. No hay Cali para Cristo, ni siquiera nuestra casa ni la cuadra. Lea conmigo el verso 14. La decisión de reemplazar a Judas fue tomada en oración. Y Pedro no lo reemplazó por el que le pareció ni por su mejor amigo. Pedro les dijo: es la hora de reemplazar. Lea conmigo el 14, conmigo en voz alta y fuerte. 1, 2, 3. Todos estos, vamos, léalo conmigo. Escríbalo usted allí en el chat, lea conmigo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con
con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Pedro perseveraba en oración, Mateo lo hacía, María, la madre de Jesús, los 120 con los que arranca la iglesia primitiva estaban en oración para tomar una decisión que cambiaría el rumbo de toda nuestra historia. ¿Quién iba a reemplazar a Judas? ¿Tiene algo que decidir hoy? ¿Usted tiene una decisión que tomar? Tengo algo yo que decidir. Las decisiones no se hacen en base al dolor, en base a la decepción. Las decisiones no se hacen en base a la traición. Bien dice el mundo que no se hacen con la cabeza caliente. Las decisiones se toman en oración. Y mire cómo se reemplazó a Judas. Lea conmigo. Versículo 24 hasta el 26. Por un hombre al que no se le ha hecho honor, Matías. Leí este fin de semana la biografía de Matías. He oído muchas veces: Matías no hizo nada, no aparece en ninguna parte. Y me di cuenta de lo atrevidos que hemos sido. A ese hombre murió por Cristo. Ese hombre revolcó el mundo griego. Dios puso a Judas, Judas falló y Dios lo reemplazó con Matías. Lea conmigo versículo 24 hasta el final. La oración no es opcional. La oración es vida. No aprenda a rezar como otro. Hable con Dios. Léalo conmigo en voz alta y fuerte. 24, 25 y 26. 3 versículos. 1, 2, 3. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Algunos dicen: ay, los apóstoles jugaban dados. No, señores. Pedro dijo: me baso en la escritura. Otro debe tomar el lugar de Judas, pero yo no lo voy a escoger. Debe cumplir los requisitos de la escritura. Debe ser un testigo de la resurrección. Señoras y señoritos, nosotros no podemos poner pastores, ni el que canta, ni el que enseña. Eso no es sino errores humanos. Nosotros podemos formar, informar, ayudar, guiar a los que Dios ha llamado, pero la obra es de Dios. Dios puso a Saúl, Saúl falló, Dios lo quitó y Dios puso a David. Jesús llamó a Judas, Judas cumplió toda esa traición. Judas murió, Judas se suicidó. Y Dios puso a Matías y llamó a Pablo y llamó a Aquila y llamó a Priscila y llamó a Bernabé y llamó a Juan Marcos y llamó a Timoteo y llamó a Tito y llamó a Aristarco y llamó a Policarpo y llamó hasta el día de hoy a muchísimos a servir. Pero todos los que llamó son testigos y han presenciado y tienen relación con un Cristo vivo. Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Y la palabra es de un Cristo
Dios apenas si te puede arrancar un aplauso. Solo 2 hombres cumplían el requisito: José, el que tenía por sobrenombre Justo, y Matías. No estaban jugando dados, Urín y Tumín. Una manera primitiva de decir: Señor, no nos atrevemos a nombrar ningún apóstol. Decídelo tú. Por eso hicieron Urín y Tumín, lo que se llama echar suertes. Claro, usted no va a cargar una bolsa con una piedra negra y una blanca para ver qué es de Dios. Para saber lo que es de Dios, ha de cumplir los principios eternos. Aquí están: papel digital en papiro, donde la tenga. La iglesia descansa en la promesa de un pueblo bautizado con el Espíritu. Pero como tenemos un jardín infantil que salta de iglesia local en iglesia local, que ha reemplazado y que hemos reemplazado la presencia del Espíritu por nuestra manipulación, la iglesia de Cristo es una voz poderosa que clama en el desierto, porque ha sido investida con el poder de lo alto y trastorna el mundo. La iglesia de Cristo es un pueblo que persevera en oración y que para tomar decisiones se quita y le deja la decisión a Dios. Creo que a alguien Dios le hablara. 3 secretos de Hechos 1. Así inició nuestra historia. 120 para muchos pelagatos, bautizados con esa nube de arriba, llenos de poder. Así fueron del vulgo y sin letras, que insistían y perseveraban en su presencia para no cometer necedades y decidir lo que Dios jamás ha dicho. Estamos en el 2022. Volvamos a nuestras raíces. Volvamos a ser el pueblo del Espíritu Santo. Que tiemblen las paredes. Que otra vez el mundo diga: están borrachos. Que un tipo bajito revuelque Europa. Que otra vez no pongamos nosotros pastores, los pone Dios, y nosotros enseñamos los que Dios ha llamado. Que esta es su obra y nosotros apenas su siervo. Podríamos gozar de la maravilla de que un agente del SMAT por aquí busca de Dios, y aun cuando presentó su renuncia no ha sido legalizada. Pero aquí en el otro extremo, el joven primera línea llora la muerte de su abuelita. El de aquí, el de allá son un par de colombianos, 2 muchachos, pecadores como usted y como yo, que han conocido el Cristo de la gloria, que se bautizan en agua, pero necesitan el bautismo con el Espíritu, la llenura. No quiere más el escudo, ahora quiere el de Cristo. Ahora quiere predicar. ¿O no, varón? Dios es fiel. Para siempre su misericordia. Podríamos gozar de tener el miembro de la guerrilla, el del ejército, de tener el alcalde, el gobernador corruptos, honestos, yo qué voy a saber, de tener el gerente y el habitante de la calle
y todo un pueblo trastornado por los secretos del evangelio. Cristo, Cristo, Cristo. Póngase sobre sus pies. Podríamos volver a gozar de nuestra vida. La época del Espíritu. No me han dado el piano, no me han puesto el micrófono. No, así no se funda la iglesia. Te podrías quedar con la mejor organeta pasando de moda y la bodega más grande y no pasa nada, porque solo Dios obra. Levante sus manos. ¿Qué tal si estos 21 días empezamos por la promesa? ¿Cuántos queremos ser bautizados con el Espíritu Santo? Levante su mano. Que ese domingo 6 de febrero sea un verdadero Pentecostés, sea de verdad una verdadera primicia, un Shavuot. ¿Quién quiere ser investido del poder de lo alto? ¿Y quién quiere de verdad llevar una vida de oración? No, uy, ¿qué más oro? Se me acabó el repertorio. No, amar, hablar con el amado apasionadamente. No rezas, amas. Orar es amar. Levante sus manos. Poderoso Dios, te damos gracias. Llena mi vida. Levante su mano y use la canción para orar. Dígale: Espíritu Santo, llena. Tú has hablado, precioso Dios. Levante sus manos, dígale: Espíritu de Dios. Vamos, dígalo como una oración. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Vamos otra vez y en el tiempo, Espíritu de Dios. Y lléname. Levante sus manos, dígale: aquí estoy, tan necesitado, tan necesitada. Espíritu, Tu poder, de tu amor, y lléname. llénanos, Espíritu Santo. El pueblo de la promesa, el pueblo poderoso, investido de poder desde lo alto, el pueblo en oración. De tu amor, Espíritu, Espíritu de Dios, llena mi vida, dígale: llena mi alma. llena mi alma, llena mi ser. Como un murmullo la guitarra y la voz en murmullo. Levante sus manos. Dígale: Señor, necesito el refrigerio. Levante sus manos allí donde usted está y ore. La iglesia perseveraba en oración. La iglesia fue bautizada con el Espíritu. La iglesia fue investida del poder de lo alto. Por eso no temió, por eso se levantó y predicó. Por eso llevó el evangelio. Shababaisei. Diga conmigo: Señor, bautízame. Levante su voz y dígalo allí de manera oral. Diga: Señor Jesucristo,
bautízame con tu espíritu. Vamos, dígalo en el nombre de Jesús. Bautízanos, Señor, con tu espíritu. Llénanos del poder de lo alto. Derrama tu unción. Muéstranos el secreto de amarte con pasión, de hablar contigo y de escucharte, Señor. Insiste en hablar con Él y aprenderemos el secreto de escuchar, escudriñando su palabra. Quiero que levanten las manos. Vamos a dar gracias al Señor en este primer día. Vamos a buscar el bautismo con el Espíritu. Que yo hace 20 años hablé en lenguas, que la última vez que hablé en lenguas fue cuando empezó la pandemia. Es todos los días. Usted no come todos los días. En estos días comemos de otra manera. Tomamos agua, comemos palabra, otros de otra manera, pero comemos. Pues todos los días hay que recibir del poder de lo alto. Levante sus manos. Levante sus manos al Dios de la gloria. Poderoso Dios, cumple tu promesa, Señor. Tú no eres hombre ni hijo de hombre para mentir ni para arrepentirte de tus promesas. Derrama de tu espíritu sobre toda carne. Que la profecía sea real. Que las visiones vengan de lo alto. Danos valor, danos parresia, danos denuedo para predicar, Señor. Queremos hablar contigo todos los días. Anhelamos conocerte. Y como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti mi ser a ti, Señor. Nuestro ser tiene sed de ti, Dios. Que este ayuno, Padre, sea eso, que perseveremos en ayuno y oración y tiemblen estas paredes. Y como un viento fuerte, Espíritu Santo, derrámate como lenguas repartidas de fuego. Y desde el más pequeño hasta el más viejo, recibamos del poder de lo alto. Bendigo tu pueblo, Señor, en el nombre del Padre, que es tu nombre, Dios, en el nombre del Hijo, que es tu nombre, gran Redentor, y en el nombre del Espíritu,